de su vida. Ujú. También, pues algo que hay que considerar siempre dentro de todo proceso de duelo es justamente el tener en cuenta estas características que hay ante toda pérdida, ¿no? Hay factores de impacto. Y lo primero es saber cómo está sucediendo la pérdida. Esto va a determinar muchas cuestiones causales alrededor del proceso de duelo. ¿Por qué? No es cada tipo de pérdida tiene ciertas características, ¿no? Una pérdida esperada o anunciada es aquella que, pues bueno, a lo largo del tiempo, aunque hemos tenido ya información de que esto va a ocurrir, de alguna manera cuando sucede, genera una reacción. Ujú. Entonces, tomar en cuenta el cómo sucede la pérdida como un factor de impacto importante va a ser parte también de nuestro proceso de evaluación y de comenzar a obtener pues más información al respecto, ¿no? Si es una pérdida repentina, si es una pérdida violenta, si es una pérdida natural, ¿no? Si es es una pérdida contra natura, y por pérdida contra natura nos referimos a las pérdidas de los más pequeños, ya sea de bebés, ya sea en proceso de gestación o en pocos meses de vida, ¿no? Entonces, estas pérdidas contra natura y estas pérdidas inciertas, de algún momento dado, todas y cada una de estas características o de estos tipos de pérdida generarán factores de impacto para cada uno de las personas o para cada uno de los involucrados dentro de una familia, ¿no? Entonces, en un niño esto también tendrá cierta repercusión, ¿no? Aunque lo han hablado y aunque muchas veces, pues la mayoría de ellas son pérdidas repentinas, pues son cosas totalmente inesperadas, la reacción que vamos a tener ante ello, pues va a generar un impacto importante en nuestra vida, ¿no? Y en cómo vamos a ir afrontando esta situación. Un segundo factor importante a considerar es qué relación existía con aquello que perdimos, ¿no? El vínculo, el apego, la forma en que nos estamos involucrando con aquello que perdemos, también va a tener una repercusión importante en cómo vamos a enfrentar las diferentes etapas o procesos del duelo, ¿no? Las otras experiencias y el modelo familiar que tenemos, ¿no? ¿Qué otras experiencias previas hemos tenido de duelos? Y cuando hablamos de niños, quizá poquitos tienen alguna experiencia importante, ¿no? Como quizá el haber terminado el preescolar y cambiar a primaria, o quizá la pérdida de alguna mascota, ¿no? Pueden ser como esas sus primeras experiencias y es importante considerarlas, ¿no? Como el pequeño afrontó esas circunstancias antes de llegar quizá con nosotros, quizá llega en un segundo momento en donde ya está teniendo una pérdida significativa de un ser querido, de una persona física como tal, y pues requiere de compañía, ¿no? Entonces será importante observar cómo ha enfrentado esas pérdidas, quién ha estado, bajo qué características se dio todo este proceso de duelo, tanto a nivel personal como dentro de su familia, por eso la importancia de poder observar el modelo familiar, ¿no? Y mirar cómo la familia se mueve alrededor de las pérdidas que va teniendo en su vida, ¿no? ¿Qué apoyo social tienen? No únicamente es redes de apoyo cercanas, sino también pueden ser redes de apoyo fuera de la familia, como lo son amigos, como lo son compañeros de escuela, ¿no? Y de alguna manera que sepamos que en algún momento dado va a haber alguien que lo pueda sostener, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores para poder dar atención necesaria a los más chiquitos. ¿Qué variables de personalidad se tienen? Y dentro de ellas, pues clasificamos, o en mi caso, pues clasifico de esta manera, la edad y sexo del pequeño, ¿no? El estilo de afrontamiento que ha tenido ante diferentes circunstancias de la vida, su estilo de apego, en algún momento dado sí es importante observar qué estilos de apego ha estado generando alrededor de las personas y de los objetos más valiosos para ellos, su estilo de pensamiento, cómo es su pensamiento y cómo lo logra ir manejando, adecuando durante diferentes circunstancias, la fuerza personal que tiene para querer salir de esta tristeza tan profunda que le inunda a veces, y el mundo de los supuestos. Hablemos como mundo de supuestos, pues este mundo a veces de fantasía que ellos tienen para poder elaborar sus penas, ¿no? Y su duelo como tal. Es importante observar también ese mundo fantástico
porque nos ayuda a poder crear junto con ellos pues ciertas características alrededor del proceso que nos ayude a significarlo y más bien resignificarlo de una forma distinta, ¿no? Aquí pues les dejo algunas características del duelo en los niños, ¿no? El primero es el concepto de la muerte. Algo que a mí me gusta indagar mucho con ellos es justamente qué concepto de muerte tienen. Uno es el que tenemos en cuanto al dolor, ¿no? Y cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos expresando, pero uno muy importante que debemos tener es y reconocer es cuál es tu concepto de la muerte, qué piensas de ella, cómo la imaginas, ¿no? La muerte ha sido, para nosotros ha sido vista desde una perspectiva mala, ¿no? Desde el cómo la tenemos caracterizada, ¿no? Como un esqueleto con una risa un tanto burlona, una capa negra y una guadaña, ¿no? Esas son las características que en general, ¿no? A nivel general, pues observamos todos y ese es el concepto de muerte, como algo malo, como algo desagradable, como algo lastimoso, como alguien que llega y por ahí decía un pequeño, te acecha, ¿no? Todo el tiempo y está como mirando a ver qué haces para en cualquier momento llegar y arrebatarte la vida. Pero no es así, ¿no? Finalmente comprender la muerte es ir más allá de, ¿no? O sea, ¿cuál es mi pensar real de la muerte? ¿Cómo la podría yo ejemplificar a través de un dibujo? Y es algo de las cosas que a mí me gusta hacer con los pequeños, ¿no? Aunque sabemos que hay ciertos factores que vienen desde el hogar, algunos otros pues son los que ellos van creando en su vida diaria y otros que los que van creando junto con la escuela. Entonces vamos a tratar de abordar este tema de la muerte y del concepto que ellos tienen desde estas tres esferas importantes, o estos tres mundos importantes en donde ellos se desenvuelven constantemente, ¿no? Entonces es mirar, pues, qué tanto la educación, qué tanto su edad, su situación emocional actual y sus creencias religiosas van a tener una influencia en cómo ellos van a representar la muerte como tal. ¿Esto con qué finalidad? Con la intención de obtener cuál es el concepto que ellos tienen sobre la muerte, ¿no? Entonces, algo que yo hago muy comúnmente es solicitarles que realicen un dibujo de la muerte, ¿no? Que puedan dibujar a la muerte, cómo la imaginan que es, el cual en base a su experiencia, para ellos, cómo podrían plasmar en un dibujo a la muerte, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una pequeña de 5 años, ¿no? Que ella dibujó el fallecimiento de su mamá y ella la dibujó así. Está en el cielo observándolo y volverá pronto. Se comunica con ella por medio de frases y dibujos en un papel que pega a la cuerda de los globos. Entonces, ese es el concepto que él tiene o que ella tiene de la muerte y la forma en que ella está pues dándole un simbolismo a lo que es la muerte como tal, de aquello que pudiera llegar a ser macabro, ¿no? O malo, de alguna manera, lo convierte y lo transmuta a algo totalmente accesible para ella, sano de poderlo comprender, ¿no? Y encontrando una manera de mantener un contacto con quien ella desea poder tener y donde estamos observando es el gran miedo de los adultos al hablar del tema de la muerte con los niños, ¿no? Que vamos a crear una imagen mala acerca pues de este proceso tan natural en la vida, ¿no? Y no, o sea, es también poderle dar un resignificado de algo que puede ser totalmente llevadero y de alguna manera nos permita seguir manteniendo vivo el cariño, el afecto hacia esa persona, ¿no? Entonces, es importante, pues, tomar en cuenta que no siempre vamos a encontrar cosas así, ¿no? Como hay contrastes, en el ejemplo de este pequeñito de 4 años, que pues dibuja a su padre fallecido en un accidente de tráfico, las características que les mencionaba hace un rato, ¿no? La forma, ¿no? Es aquello que va a tener también un importante impacto de cómo nosotros vamos a percibirla. Entonces, este pequeñito de 4 años, su padre muere en un accidente de tráfico
y escucha a su mamá decir que lo han matado, ¿no? Sin más explicaciones. Se imagina entonces, en su dibujo él lo logra reproducir así, se imagina a su papá apuñalado por el otro conductor y dibuja un coche y los neumáticos. Entonces se dan cuenta cómo el impacto de lo que nosotros como adultos de alguna manera a veces expresamos porque es la forma en que nosotros lo vivimos, va a tener pues una repercusión. Y las características que les mencioné en la diapositiva, donde vienen las formas o los diferentes características de morir, ¿no? Pues tendrán que ver también mucho en el impacto que va a tener la manera en que se da una pérdida para nosotros. Entonces, incluso hay enojo, ¿no? En este dibujo lo podemos ver ahí, ¿no? De cómo se siente, ¿no? Y pues dibujar a su padre apuñalado por otro, o sea, lo vivió así, ¿no? Él lo significó así, como un accidente de tráfico que, pues lejos de mirarlo como un accidente, lo vive como alguien que violentamente llega y asesina a su padre, ¿no? Entonces, es importante observar a través de los dibujos cómo los niños van manifestando la concepción que están creando de la muerte acorde a las características bajo la cual ésta se dio, ¿no? En este otro ejemplo tenemos a un pequeño de 6 años en donde él logra plasmar en este dibujo el fallecimiento de su papá y lo dibuja con más detalles que al resto de la familia y lo sitúa en una especie de altar. Dense cuenta, ¿no? Aquí este pequeño pues coloca a su papá en una especie como de altar y es algo que pues generalmente sucede cuando perdemos a alguien que amamos, ¿no? Los colocamos en un lugar muy significativo, muy relevante, en donde pues nos olvidamos a veces de los virtudes y defectos que como persona tuvo y entonces tratamos de comprender el proceso como la pérdida de alguien que fue sumamente bondadoso, ¿no? Entonces es importante trabajar justamente en esas cualidades, ¿no? Y que pues, los pequeños puedan mirar pues de todas las características humanas que tienen las personas para resignificar de una forma favorable. No sabemos bajo qué contextos a veces se dan ciertas historias, y entonces para ello la ayuda de los dibujos, ¿vale? Entonces eso nos va a ayudar mucho. Tomar en cuenta que los diversos niveles de desarrollo de una niñez tienen una idea diferente de la irrevocabilidad de la muerte. Y es importante que nosotros tengamos conciencia de poder explorar junto con ellos la irreversibilidad de la muerte, que la muerte ya es algo permanente que llega y que no se puede cambiar, que es irrevocable, que todo funcionamiento físico se detiene con la muerte y que no hay manera de poderlo reparar, que es inevitable, puesto que la muerte es universal para todos los seres vivos, todo ser vivo fallece y que es causal. Las causas de muerte pueden ser múltiples y es importante identificar y ayudarles a encontrar cuáles son esas posibles causas de muerte, ¿no? Entonces, es importante para nosotros también poder hablar acerca de estas características y que los niños tengan comprensión de estos 4 conceptos importantes y principales sobre la muerte para poder hablar de ella. Hay 3 temores muy frecuentes en el duelo infantil y los niños lo manifiestan en base a estas preguntas. ¿Causé yo la muerte? ¿Me pasará esto a mí? ¿Y quién me va a cuidar? ¿No? Cuando estamos hablando pues de las figuras o de los cuidadores primarios de los pequeños, ellos se quedan mucho con estas 3 preguntas importantes. Son sus 3 temores más frecuentes con los cuales nosotros tendremos que trabajar constantemente y pues ayudarles a entender que las causalidades de la muerte son muchas, bajo diferentes características, que esto pues en algún momento sí nos sucederá a todos, no únicamente a él, que será algo que todos tengamos que pasar en algún momento de nuestra vida y que siempre habrá alguien, ¿no? Para dar seguridad, siempre habrá alguien que pueda hacerse cargo en un momento dado. Por eso la importancia de que los adultos podamos hablar del tema sin miedo, ¿no? De qué va a suceder en aquel momento en donde yo no pueda estar, ¿no? Tomar en cuenta que las manifestaciones del duelo en los niños es, pues, finalmente algo que vamos a estar observando constantemente, ¿no? Y que tenemos que tener mucha atención, ¿no? Igual que ocurre que con los adultos, pues, algunas manifestaciones comunes son la conmoción y la confusión al haber perdido una persona amada, el enojo o la ira por haber sido abandonado, porque se viven como en una cuestión de abandono, y pues se pone en manifiesto a través del juego, a través del comportamiento,
¿no? En las conductas, el enojo, lo pueden expresar, ¿no? Hay miedo a perder a otra persona querida, ¿no? Y por lo tanto, pues no quiere ser abandonado y eso genera que casi todo el tiempo estén muy apegados a quienes sobreviven. Vuelta a etapas anteriores del desarrollo, hay ciertas regresiones, ¿no? A nivel emocional, con conductas un tanto más infantiles, por ejemplo, como exigiendo más comida, como exigiendo más atención, como no queriendo quedarse a solas en la oscuridad, no querer dormir solo, ¿no? Cosas que pues ya eran cosas que han avanzado en la vida y pues que ahorita observamos una regresión. Culpabilidad derivada de la dificultad de relacionarse con las personas fallecidas, de que quizá hizo falta hacer algo más, de que no pudo decirle algo que era importante para él o para ella, la tristeza por la pérdida como tal, que se puede manifestar con el insomnio, con el desinterés en ir a la escuela, con no quererse levantar, con el miedo a estar solo, con no quererse quedar a cuidado de nadie más que no sea quien está como tutor, responsable, ¿no? Entonces son algunas de las características que podemos observar en ellos. ¿Cuáles son las respuestas de niños de 2 a 5 años? Las respuestas que tienen los niños entre 2 a 5 años respecto a cómo están viviendo el duelo es perplejidad y confusión, buscan a la persona fallecida, tienen regresiones, tienen ambivalencia, se alternan entre fases de preguntas y expresión emocional con fases de indiferencia y silencio, ¿no? Entonces, no desesperarnos ante estos comportamientos es importante porque habrá sesiones en las que quieran trabajar y hablar y preguntar y expresar y hacer, y habrá momentos en los que decidan llegar muy indiferentes y no querer hacer absolutamente nada ni hablar de nada, ¿no? Entonces es válido encontrarnos con ello. Tener irritabilidad y rabia por haber sido abandonados, ¿no? Se viven en un abandono, entonces es normal que haya irritabilidad y rabia. Miedo a que también les abandone el otro progenitor, porque pues finalmente es quien queda y entonces lo que menos quieren es que vaya a trabajar o que salga a la calle. Dependerá también de las circunstancias bajo las cuales se dio la pérdida, que también se asusten por el hecho de tener que dejarlos ir, ¿no? Y progresivamente tendremos que ir ayudando a que vayan teniendo una separación para que puedan ser independientes nuevamente, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta este aspecto porque el apego que se da es fuerte y es muy importante poder trabajarlo, ¿no? Entonces, hay vínculos afectivos con alguien que se parezca al fallecido, ¿no? Alguien a quien yo represento como a esa persona importante en mi vida y me apego a él o a ella. Ujú. Y pues hay algunos libros que pueden ser de ayuda para nosotros, como pues algunos de estos que les dejo por aquí, como bibliografía, que en algún momento dado pueden apoyarse de ellos, para poder hablar acerca de la muerte con los pequeños, ¿no? Sobre todo considerando todas estas características que mencionamos el día de hoy. Eh, Son muy importantes también dentro de nuestra biblioteca para poder acompañar, ¿no? Para poder realizar historias alrededor de ello y poder pues dar compañía todo el tiempo, ¿no? Hay uno también que aquí no omití colocarlo, pero es el que es de la UNICEF y se llama Duelo, ¿no? O Duele, perdón. Se llama Duele. Ese lo encuentran en línea sin ningún problema y es un cuento muy bonito porque ya incluso lo hay con movimiento que ayuda a los niños a comprender que el duelo es algo que se transita y se identifican mucho con ese cuentito. Entonces los cuentos nos van a ayudar mucho para poder comprender lo que los niños viven alrededor del proceso, ¿no? No desesperarnos y girar mucho alrededor de las emociones va a ser algo que nos ayude por completo a comprender más acerca de estas características. ¿Eh? Muchas gracias. Por aquí, pues bueno, finalmente, antes de concluir, hay algunas estrategias útiles que quiero mencionarles y es que si la persona querida ya ha fallecido, convendrá explicarles gradualmente y con pocas palabras lo que ha ocurrido y responder con honestidad a todas las preguntas que los niños hagan.
Evidentemente habrá momentos en los que tengamos que omitir algunos detalles en torno a ciertas características. Por ejemplo, si el cuerpo es incinerado, pues no vamos a hablar como a profundidad y a detalle de lo que implica ese proceso como tal, ¿no? Pero sí vamos a hablar acerca del proceso de la pérdida y de lo que es un ritual funerario como tal, ¿no? Debemos permitir que vean el cadáver si ellos lo desean y sería conveniente que participaran en ritos funerarios como el velatorio, el entierro y el funeral como tal, ¿no? De eso depende de cada familia y de la forma en que queramos que esto sea, pues, vivido, ¿no? Y que ellos estén, sobre todo, de acuerdo en querer hacerlo. No se trata de obligarlos a tener este tipo de experiencia, puede ser demasiado impactante y incómodo para ellos, ¿no? Conviene favorecer la expresión de emociones y la comunicación empática. Es muy importante poder estar cercanos a ellos, buscar momentos para platicar, para contar historias, para recordar a la persona que hemos perdido. No es necesario manifestar física y emocionalmente que estamos cerca de ellos y garantizarles nuestro afecto, nuestro apoyo, nuestra compañía, ¿no? A través del abrazo, a través de las lágrimas que se comparten a veces juntos, ¿no? Algo que los adultos hacemos mucho cuando estamos ante los niños es no llorar y es todo lo opuesto, ¿no? Se vale llorar. Los papás generalmente llegan con este chip de decir, es que yo no puedo estar mal porque si yo me pongo mal, él va a estar mal y no quiero que eso pase, ¿no? Entonces, se trata de poderles transmitir que hay seguridad de poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos ante esta pérdida importante para todos, ¿no? Hay que garantizar estabilidad y retomar lo antes posible la normalidad de la actividad cotidiana. Mantener la rutina va a ser algo que nos ayude durante un tiempo a poder ir sacando a flote. Se vale hacer una pequeña pausa, sí, para tratar de sobreponernos a todo esto, pero sí es importante buscar mantener una rutina o retomar nuestra rutina lo más pronto posible con la intención de ayudarnos a sobrellevar el proceso, no con la intención de evadirlo, sino de sobrellevarlo y ayudar que a través de la rutina, pues esto vaya siendo un poco tanto más llevadero. No hay que plantearles expectativas muy altas o asignarles responsabilidades excesivas, olvidando la edad que tienen. Los niños son pequeños y requieren de tiempo para poder procesar tantas cosas. A veces procesan mucho más rápido que el adulto las pérdidas que se están teniendo y todo lo que está significando alrededor de, ¿no? A veces guardan mucho silencio y es normal, pero necesitamos no delegarles tantas responsabilidades ni sobreexigirles que tengan excelentes resultados académicos ante algo tan fuerte como perder a un hermano, por ejemplo, ¿no? Habrá que darles tiempo a poder vivir esta experiencia a su ritmo. Ujú. Entonces, no desesperarnos con ellos y tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta de un duelo complicado en niños? Pues un llanto frecuente, rabietas o signos de agresividad, apatía, pérdida de interés por las actividades que antes resultaban agradables, alteraciones del sueño con pesadillas, miedo a quedarse solo, comportamiento infantil o cefaleas u otras dolencias físicas son parte de que quizá este duelo se nos está complicando. Habrá que observar muchos factores alrededor del tiempo del duelo que se esté llevando, ¿no? Y tienen que ver mucho con las características que mencionamos al inicio, ¿no? De todas esas características que tienen las pérdidas como tal, de cómo también va a tener evolución este proceso, ¿no? Pero estos son algunos de los signos o síntomas con que debemos estar alertas para observar o para tomar en cuenta que pues es importante buscar otro tipo de ayuda en algún momento dado, ¿no? Hay quienes lo pueden transitar solos, sin necesidad de acompañamiento, con la familia a su lado, hay quienes pues sí necesitan recurrir a especialistas que les permitan encontrar un espacio donde puedan hablar acerca de todo lo que ha traído a la vida esta pérdida importante. Entonces, no podemos hablar de un tiempo determinado como tal, sí hay características que hay que estar observando, dependerá también del entorno y del modelo de la familia en donde se esté dando esta pérdida importante y por ello debemos tener en cuenta muchos estos factores para estar alertas, ¿no? Y estar observando y sugerir en algún momento dado el que ellos puedan eh, dar atención a esto, ¿no?
Finalmente, el objetivo terapéutico con menores en situación de duelo consiste en facilitar la información que necesitan con las rectificaciones oportunas sobre fantasías que tengan sobre el hecho de la muerte, ¿no? Clarificar esta fantasía siempre va a ser importante, ayudarles a expresar sus emociones, ¿no? Con juegos, con diversas actividades dentro del espacio, trabajar sobre la idealización que hay, ayudar a mantener las relaciones sociales y las actividades que venía realizando y facilitar su comunicación con los demás miembros de su familia va a ser algo que nos ayude a avanzar en el proceso, ¿no? Estas intervenciones pueden ser realizadas a nivel individual y o grupal. Cuando trabajamos en un grupo de niños con duelo, ayuda muchísimo porque se sienten identificados con alguien dentro de su mismo nivel de edad, ¿no? En donde ellos pueden hablar acerca de sus dolores, de sus tristezas, ¿no? Y pueden compartir experiencias que han tenido previas y o actualmente de cómo están buscando ellos mejorar o sentirse bien ante la ausencia de esa persona que tanto aman. Estas son algunas de los objetivos que podemos terapéuticamente hablando realizar con ellos y pues sobre todo mucho capacidad para poder abrazar y acompañar durante ese tiempo de duelo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la bibliografía que pueden encontrar alrededor del tema y pues tenemos mucho por hablar sobre ello, pero pues sí es importante darnos ahorita como un bosquejo general antes de entrar a cuestiones un tanto más profundas. Pues muchas gracias. Tendremos unos minutos para responder algunas preguntas y dudas. Recuerden que al final las dudas, las cuestiones que tengan sobre el tema, si no se pueden responder, nos pueden mandar un correo o un WhatsApp para responder las dudas posteriormente. Dejamos abierto el chat para atender las dudas. Hay una persona con la mano levantada, Will. Por aquí hay una pregunta. Preguntan ahí, buen día. ¿Se puede manejar como duelo cuando los padres están en proceso de separación? Sí, es un duelo muy característico y muy común y es muy necesario poder justamente trabajarlo con los pequeños porque a veces hay pues situaciones, ¿no? En las cuales los papás no pueden llegar a acuerdos, todavía no hay una comunicación entre ellos y pues hay ciertas dificultades para que el niño pueda comprender todo lo que está sucediendo, ¿no? En un momento a otro, e incluso hay situaciones en las que los niños no se les avisa que va a haber este proceso de separación, sino que solo se dan cuenta conforme va pasando el tiempo y causa mucho más dolor el poder ver que sus papás tampoco se pueden comunicar. Entonces, es importante poder dar atención al divorcio, a la separación como tal, y que los papás tengan esa capacidad de sentarse a hablar con sus hijos respecto a esta separación que va a haber, ¿no? Y buscar las palabras para responder a sus preguntas. Los niños tienen preguntas. ¿Por qué papá y mamá ya no pueden estar juntos? ¿Por qué ya no se pueden querer? ¿Por qué me tengo que ir con uno y luego con otro? ¿No? Porque pues generalmente los adultos asumen a que es algo natural y que lo pueden hacer como si fuera cualquier situación y no es así. O sea, los niños necesitan respuestas a muchas preguntas que surgen en torno a ese proceso, ¿no? Y sobre todo también en cuanto a los acuerdos que va a haber para las convivencias, los tiempos, los momentos, las tareas, las escuelas, las juntas, todo eso son cambios significativos en la vida de un niño y que pues de repente ya si papá se va y ya no hay como buena comunicación con mamá, pues entonces no va a las actividades académicas y el niño pues también lo percibe. De modalidad, hacen una pregunta y... ¿no? Entonces, por otro lado,
Aquí dice, ¿cómo es el proceso correcto para poder abordar ese caso de duelo en proceso de separación? ¿Cómo empezar el trabajo con el niño? Preguntando, y primero que nada, yo lo que hago es pedirles un dibujo, ¿no? De qué están comprendiendo por la separación de sus papás, ¿no? Y a través de, ya sea jugando o el del dibujo, el niño me va contando lo que va entendiendo, ¿no? Y lo que va sintiendo, lo que no ha podido explicar. Y sí es importante que te des la oportunidad de entrevistar a los papás para que puedas conocer, digo, si ambos lo permiten, ¿no? Porque hemos de reconocer que cuando hay una separación de por medio, ni mamá ni papá a veces tienen disposición para poder dialogar, ¿no? Aun cuando se trate por el pequeño. Entonces trataremos de vincularlos en algún momento para poder hablar acerca de los acuerdos que han hecho, sobre todo también en algunos casos ya se dan relaciones nuevas con nuevas parejas y hay quienes no se sientan a platicar con sus niños, sino que simplemente ven a una nueva persona ya al lado de su mamá o su papá y eso trae otro cambio muy doloroso para ellos, ¿no? Y causa mucho enojo, mucho malestar, mucha incomodidad, ¿no? Entonces sí, siempre es importante poder escuchar a los niños que comprenden sobre la palabra divorcio o separación y que lo manifiesten a través de un dibujo y que hagan preguntas en algún momento dado que van a ser resueltas por sus padres, ¿no? Teniendo ellos la capacidad de poder responder a todos estos cuestionamientos, ¿no? Cómo podemos abordar la resistencia de berrinches, agresividad de los niños ante la separación de los padres. No es, no es resistencia, es su forma de expresar el dolor que están sintiendo por no poder ser escuchados, ¿no? Es necesario para ellos poder saber que hay un espacio de escucha en donde sus papás les puedan responder por qué tomaron esa decisión, ¿no? Generalmente esto se da porque no hay un diálogo con ellos, no, nadie les explica qué está sucediendo y por qué de repente ya no vivieron juntos. Entonces, es necesario poder encontrar ese momento. Yo sugeriría por ahí, lo que a veces yo hago es darles la oportunidad de poder tener un cuadernillo donde ellos vayan anotando sus preguntas o que me las vayan dictando en el caso de que no sepan escribir y se las hacemos a papá o a mamá o a ambos si es que es posible que puedan estar los dos para que pues los papás puedan responder a esos cuestionamientos. Dependerá mucho de la capacidad que tengan los adultos de poder estar dentro del mismo ambiente juntos, ¿no? Entonces sí es importante verlo en esa perspectiva, ¿no? Si el niño va del tema del fallecimiento de su familiar, ¿es conveniente abordar el tema? Sí, encontrando el medio, ¿no? Por eso la importancia acerca de preguntar el motivo, si él sabe por qué lo llevaron contigo, y dos, el poder hacer, ¿no? Que a través de un dibujo o plastilina pueda expresar qué es lo que ha comprendido hasta el día de hoy, qué entiende por la